Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy, centrada en cultura y comunidad. Me toca a mí moderar las 5 ponencias que se van a desarrollar. Llevamos un retraso de 10 minutos, pero vamos a intentar ajustarnos al tiempo para poder cumplir el horario establecido en el programa. Damos inicio a la primera comunicación, que va a tratar sobre géneros periodísticos y lengua de signos. Os presento a los dos ponentes. A mi lado está Guillem Carles y Jordi Serrat. Trabajan en la Universidad de Vic y cuando queráis podéis dar comienzo a vuestra exposición. Gracias. ¿Se oye bien ahora? Mejor, ¿no? Tendría que verse las diapositivas. Bien, empezaremos. El trabajo que presentamos no es una investigación cerrada, sino que es un estudio abierto que esperamos continuar en futuras investigaciones. Es un trabajo fruto de la observación personal de un periodista sordo que está aquí a mi lado, como han presentado el señor Guillem Carles, y de quien les habla Jordi Serrat. Bueno, vamos a intentar seguir un poco el esquema que ven en la pantalla. Primero explicaremos por qué hemos elegido este tema. Luego nos adentraremos en la teoría de los géneros periodísticos y analizaremos a partir de ejemplos concretos, si dicha teoría puede adaptarse a la lengua de signos audiovisual, para ver un poco con qué pros y con qué contras, ¿no? La justificación, el motivo de elegir este tema es porque en los últimos años ha habido un incremento de lengua de signos en los medios, en Internet, en los medios de comunicación social, en los blogs, en las redes sociales, muy especialmente en Internet, ¿no? Pero también en la televisión clásica, porque la legislación lo posibilita. Ustedes saben que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece unas cuotas de emisiones en lengua de signos. Es una ley imperfecta, que no todo el mundo cumple, pero que ha supuesto un avance por lo que respecta a nivel cuantitativo, más horas de lengua de signos, y también un avance en la variedad de los temas signados en televisión. Tenemos espacios infantiles, películas, hay una variedad temática, tanto de temas más lúdicos como temas más informativos. De toda esta variedad temática en lengua de signos, a nosotros nos interesa especialmente lo que hace referencia a la actualidad, a los informativos. ¿Y por qué la actualidad y los informativos? Porque nuestro perfil es periodístico, porque las personas sordas muchas veces manifiestan su interés en que la información llegue, y también porque hay mucha tradición en todo el mundo, en muchos países del mundo, en lengua de signos a través de noticias, es decir, noticieros en lengua de signos. Eso se refleja de forma muy clara en Internet, lo vemos en muchos países, en Japón, aquí ven ejemplos, ¿no? En Japón, en América, es decir, desde Occidente a Oriente, ¿no? En todos los países, en todos los continentes, también en el mundo islámico, también en África. En los 5 continentes nos encontramos con lengua de signos, con noticias en lengua de signos, ¿no? Esto sucede a través de Internet de forma muy clara, porque las comunidades sordas lo solicitan y se organizan así, y también en las televisiones, en algunas televisiones donde hay intérpretes televisivos. Aquí ven más ejemplos, podríamos añadir muchos más. Aquí ven algunos ejemplos, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Bien,
Los géneros. ¿Qué son los géneros periodísticos? ¿Qué es la teoría de los géneros? Es muy fácil de resumir. La teoría de los géneros intenta clasificar los diferentes contenidos periodísticos según su nivel de objetividad o subjetividad. Esta teoría se remonta a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Aquí tienen a uno de sus máximos exponentes y esta teoría sigue siendo válida para que los periodistas distingan de lo que son hechos, de lo que son noticias, de lo que son comentarios. La teoría sigue siendo válida, pero se ha completado, porque todo el mundo sabe que la objetividad al 100% no existe y que hay un estadio intermedio entre las noticias y lo que son editoriales o artículos de fondo. Hay también otros géneros como la crónica o como el reportaje que incorporan la mirada del periodista, la visión del periodista, aunque no sea opinión explícita. En este sentido se completa la teoría de los géneros. La teoría de los géneros es muy clara en la prensa escrita, pero también en los medios audiovisuales, ya que es muy diferente una noticia fría de telediario que una crónica sobre el terreno de un reportero de guerra que tiene más descripción, más carga emocional, etc. Bueno, ¿qué pasa con la lengua de signos y los géneros? En principio es lo mismo, también tenemos noticias en lengua de signos interpretadas, también tenemos reportajes, aquí ven algunas muestras, y también opinión. Es diferente la opinión que tiene, por ejemplo, la cadena Fox sobre el presidente Obama que otras televisiones americanas, ¿no? En principio es lo mismo. Sin embargo, ¿hay diferencias? Pues claro que hay diferencias. Si al utilizar la lengua de signos para comunicar noticias no se tienen en cuenta los aspectos visuales de la pantalla, aspectos característicos de la lengua de signos, suceden problemas con los géneros. ¿Qué problemas suceden? Por ejemplo, con la crónica deportiva. La crónica deportiva a veces no funciona porque, claro, como ven aquí, el intérprete está situado en un extremo de la pantalla y no se puede ver la jugada, no se puede ver el gol. Otras veces los problemas son en las breaking news, en las baterías de noticias matinales, cuando los rótulos se sobreponen los unos encima de los otros, cuando hay una batería de titulares y no se entiende absolutamente nada, ¿no? También hay problemas en todo el mundo de que los intérpretes son pequeños, diminutos o incluso imperceptibles, ¿eh? No sé si se puede llegar a ver las manos de la intérprete. Bien, son muchos casos. En este caso está mucho más cuidado el espacio. Sin embargo, Mario Draghi está realizando una rueda de prensa en inglés y la accesibilidad es en subtítulos y no es necesaria la intérprete. Bien, son muchos los problemas, no hay tiempo. Aquí tenemos una persona sorda que explica en la BBC que a veces no puede seguir los subtítulos y la lengua de signos al mismo tiempo, ¿no? También la falta de sincronía puede suceder en la información del tiempo. Si se señala el mapa y el relato de signos discurre por otra senda, puede haber algún desajuste, ¿no? Esto sucede en periodismo, pero también en ficción. Yo lanzo una pregunta a la sala. ¿Es necesario poner un intérprete cuando se está besando una pareja? En este caso no están hablando. No sé si es necesario. Pues no aporta nada. Nosotros defendemos que la lengua de signos funciona con un código gestual, visual, es muy importante las configuraciones, la expresión facial, etc. Y entendemos que la accesibilidad no consiste únicamente, aunque también, por supuesto, en convertir mensajes orales en mensajes escritos o en mensajes signados. La accesibilidad también consiste en entender la cultura sorda, en entender la manera de ver el mundo de las personas sordas y en defender los medios de comunicación sordos, la televisión sorda. Esto lo dicen muchos autores. La televisión sorda es una televisión gestionada por las personas sordas con espacios en lengua de signos. En la televisión sorda puede haber subtítulos y lengua de signos al mismo tiempo. Pues claro que sí, pero de una forma más pensada, más equilibrada. También crónicas deportivas, por supuesto, pero sin sobreponer el sujeto signante encima de la portería de fútbol, ¿no? Son cosas muy básicas. Nosotros defendemos géneros específicos en lengua de signos. Por ejemplo, la entrevista sin la persona entrevistada.
documentada, es un género que conocemos, o la noticia comentada, en la cual el sujeto signante interpela directamente a la imagen de fondo. La interpretación musical, bueno, hay muchos. Por lo que respecta a la opinión, los géneros de opinión, somos partidarios de que se estudie más, que se investigue. Nosotros investigaremos más de cómo utilizar los monólogos para la lengua de signos, los géneros de opinión, para los géneros de opinión. Y el reportaje, otro género muy interesante, muy importante, nosotros defendemos otro tipo de narrativa y junto con Guillem Carles hemos estado trabajando varios meses en un reportaje en lengua de signos y subtitulado que se titula Amb les mans. Es un reportaje que se ha inspirado en otros trabajos previos como el de Franz Cinco, o de la Gallaudet University, que como ustedes saben es la universidad de personas sordas de referencia en el mundo. Aquí ven un fotograma del documental, si luego hay tiempo podemos mirarlo, no sé si habrá tiempo. Y otro género, entre otros muchos, que va a explicar Guillem Carles, es el género de la comunicación presencial. Es decir, unas reuniones que realiza él como periodista sordo, colegiado, acreditado, que conoce la información de primera mano, unas reuniones en las cuales Guillem Carles explica a personas sordas, explica las noticias. Le cedo la palabra a Guillem Carles para que explique su trabajo. Hola, buenos días. Bueno, ahora me ha pasado la palabra a mi compañero. Yo voy a utilizar la lengua de signos y soy una persona sorda, soy periodista. ¿Dónde puedo centrar mi labor? Bueno, cuando yo accedí a la universidad en el año 1961, pues no había intérprete de lengua de signos en este ámbito. Entonces tenía que estar haciendo lectura labial. Imagino que la mayoría sabéis de lo que estoy hablando. Entonces yo conseguí mi título y lo que voy a pasar a explicar ahora es para qué reivindicamos el trabajo en este ámbito. El papel de cada una de las personas sordas dentro de la televisión de cara a un futuro, sería interesante saber a qué nos vamos a exponer. Para tener una televisión accesible, ahora ya en parte la tenemos gracias a la incorporación del subtitulado de la lengua de signos, pero un problema con el que nos encontramos bastante importante es que no hay personas sordas, modelos sordos protagonistas dentro de la televisión. No existen. En el ámbito político, institucional, público y privado, se olvida muchas veces de la figura de la persona sorda, de darnos protagonismo a través de nuestra lengua. Aunque sí que proliferan muchos modelos signantes en Internet, pero a las 6 de la mañana, si vas en el coche o en el metro, tú puedes acceder a las noticias a través de la radio, de tus dispositivos móviles, pero las personas sordas tenemos que recurrir a Internet para tener toda la información de la que podamos disponer. Y las personas oyentes tienen la posibilidad de poder tener información las 24 horas del día de este país o de cualquier otro país. Y nosotros no, lo que queremos es eso, conseguir esa igualdad al mismo tiempo que lo hacen los intérpretes, ¿no? Si hay un accidente y mueren más de 100 personas y después se trata un tema de política, ahí no aparece nunca la lengua de signos. Y eso se supone un problema muy importante para nosotros. Nuestro trabajo se dedica y persigue un poco eso. Jordi es profesor de la Universidad de Vic y enseña, imparte una asignatura en la universidad, en la Facultad de Periodismo. Y a través del trabajo mutuo vamos aprendiendo el uno del otro. Yo llevo ya 30 años en la profesión, desde 1973, momento en el que envié una carta a Trías y después a Suárez, los presidentes del gobierno, para que incluyesen la lengua de signos en la televisión. Incluso me contestaron y yo he guardado esa carta. Y hasta hoy, 40 años después,
yo me siento, estoy aquí delante de todos vosotros, pero al final siempre dependemos de las personas oyentes, de los intérpretes, para poder tener nuestra presencia dentro de estos medios de comunicación. No somos nosotras las personas sordas las que directamente estamos ahí, ¿no? Sino que hay otra estructura detrás. Sería importante contar con un canal gestionado por y para personas sordas, que cuente con subtitulado también para las personas oyentes. Cuestiono tanto el tema de la locución, porque si habéis subtitulado sería suficiente. También sería un buen recurso para que ellos se pusiesen en nuestro lugar, ¿no? Pero estos canales ya existen en otros países. No existen, perdón, en otros países, gestionados por y para personas sordas. Incluso aquí, en la primera, en las públicas, en TV3, en las autonómicas, en la BBC también existe accesibilidad a través de lengua de signos. Pero no hay un canal específico gestionado por y para personas sordas. Por ejemplo, dentro de la Universidad Gallaudet sí que cuentan con un canal propio, pero solo es accesible dentro de la universidad. ¿Por qué no crear este canal? Es necesaria la voluntad política, desde luego. Tenemos derecho a reivindicarlo y además la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual ya establece un mínimo de horas semanales de lengua de signos, 10 para las públicas, 10 horas semanales, 2 para las privadas, lo cual es un revulsivo también a la hora de trabajar para conseguir este canal. Hay empresas que ya se han dirigido a nosotros para comentar este tema del canal gestionado por personas sordas. Parece ser que hay recursos más que suficientes para poder contar con este canal, pero lo que no hay son recursos, especialmente económicos. De hecho, hay muchas entidades dispuestas a colaborar con nosotros en la creación de este canal, porque no hay nada parecido en España. Como periodista, debo decir, podría trasladar al Gobierno que en España contamos con 1 millón de personas, alrededor de 1 millón de personas, de personas sordas, pero no contamos datos muy fiables tampoco y siempre son datos aproximativos. Entonces, la respuesta que conseguimos al no tener unos datos fidedignos no es tan buena como la que quisiéramos. Necesitamos financiación y apoyo. Cuando estamos hablando de publicidad que está financiada, de automóviles, de cadenas comerciales, de productos como Colacao, de diversas marcas, es decir, ahí no hay un interés en que se financie esto, ¿no? Sino que sería por aportación propia de las mismas personas sordas para que todo esto fuese accesible. No sé si sabes que hace unos 30 años se creó la Fundación General Mediterránea, no sé si la conocéis, que aportó 2 millones para la televisión, para programas diarios, y gracias a esa aportación sí hubo una por parte de la cadena, pero no una iniciativa propia de la cadena. No es la cadena la que da el primer paso, sino que fue una aportación externa. Esto duró aproximadamente 1 año y fue una fuente de financiación, esta que os comento externa, que facilitó que en este caso esta programación diaria fuese accesible para personas sordas. Esto sucedió hace 5 años. En París, en la carrera de Le Mans, no sé si la conocéis, participan periodistas sordos de todo el mundo. Y antes, contábamos con estos corresponsales y cada mes se iban produciendo noticias.
y teníamos la oportunidad de acceder a este tipo de prensa escrita. Lo que pasa es que no todas las personas sordas podíamos acceder a esta prensa escrita por los problemas lectoescritores que tenemos, pero ahora sí que tenemos acceso a información cada día gracias a los signoblogs en nuestra propia lengua. Entonces, lo que queremos es que seamos nosotros, las propias personas sordas, no intérpretes en este caso, las que seamos facilitadores de accesibilidad, que seamos herramientas de accesibilidad. Desde luego agradecemos a los profesionales su trabajo, a los profesionales oyentes y también a las personas sordas que lo hacen de forma voluntaria, pero animamos a que se profesionalice más todo este tema y también a las instituciones públicas y a las cadenas a que nos ayuden a gestionar nuestro propio canal de noticias o signado por y para personas sordas, porque existe la demanda. Vamos a poner un breve reportaje amb Le Mans, que comentaba antes Jordi, en el que se entrevistan a determinadas personas sordas para conocer su opinión. Muchos oyentes no conocerán este reportaje, así que os animo a verlo. El reportaje del documental es en lengua catalana, pero se entiende bien. No se trata tanto del contenido en este momento, sino de que vean un poco la narrativa. ¿Se oye? Bueno, hay música. Tota la informació i si anés a una conferència on no hi ha llengua de signes, ens seria impossible llegir aquesta llengua. La Consol Vega va entrar en contacte amb la comunitat sorda a l'adolescent. Aquí lo que hemos realizado es dar todo el protagonismo a la lengua de signos, de forma que la expresión en lengua de signos, todas las personas entrevistadas siempre ocupen un plano principal, tanto si son sordos como si son personas oyentes. Es decir, no hay una interpretación al lado con una figura recortada o con una ventana flotante, sino que todo el protagonismo está en la lengua de signos. Y los subtítulos se reservan para la narración de la voz en off de fondo. Bien, no habría tiempo ahora de verlo todo, pero les invito a ver el trabajo en la red, lo encontrarán amb les mans, Universitat de Vic, Sorprès. No sé si hay más tiempo, ya pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias.